Hablamos ahora con José Luis Borao. José Luis Borao, hablábamos justo al principio de Tata Mía, la historia esta de una monja que se sale del convento y trata de adaptarse un poco a la sociedad. ¿Cómo ve usted la sociedad española, salido ahora de ese convento particular, un poco que es para usted Hollywood, ¿no? Donde se retira de cuando en cuando? Bueno, en cierto sentido yo podría decir que me identifico un poco con el personaje de Carmen Maura, aunque mis películas no son autobiográficas en absoluto, por supuesto, y en este caso menos podría serlo, pero de alguna manera yo vuelvo a España después de 9 años prácticamente de no estar aquí, o habiendo venido para gestiones muy concretas y muy cortas, y encuentro casi la misma diferencia que Elvira, o sea, Carmen Maura, encuentra después de 17 años que ha estado en el convento, lo cual no quiere decir que Estados Unidos sea un convento, ¿eh? Pero sí, es muy distinto todo, claro, naturalmente, y es muy distinto en concreto el cine español. ¿Y se identifica más con el personaje de Carmen Maura que no, con yo no el de Alfredo Landa? No, ningún personaje. No, lo ha dicho usted ahora. No. Quiero decir que hay un curioso paralelismo entre esa vuelta al mundo del personaje de Carmen Maura y mi vuelta al cine español después de Río Abajo y de tantos años allá en Los Ángeles. Pero nada más. Yo las películas mías nunca son autobiográficas, por lo menos conscientemente, porque yo las hago en tanto en cuanto me apetece verlas. Y mi vida, primero, no es interesante en absoluto. Yo siempre digo que es un buñuelo de viento, o sea, rellena de nada. Y en segundo lugar, como yo quiero hacer lo que no he visto, pues mi vida me la sé de memoria. Entonces, lo que ocurre es que naturalmente uno inventa una historia y la construye y la analiza, una vez inventada, con arreglo a sus propias experiencias, a su filosofía, a su fisiología también. Y entonces siempre hay elementos no autobiográficos, no argumentalmente autobiográficos, pero sí hay una serie de reflexiones y de ideas que forman parte de la sustancia del autor. Pero eso, quien hace una película, quien hace una novela... Pero aparte de eso, en mis películas yo nunca cuento cosas que me han pasado, entre otras cosas porque me han pasado muy pocas cosas. Me han pasado muchas con las películas, pero fuera de ellas muy pocas. Pero con las películas muchas. Sí, eso sí. Se ha arruinado unas cuantas veces con las películas. Solo me ha arruinado una de la que todavía no he salido. ¿Y realmente merece la pena tanto esfuerzo y tanto dinero para hacer cine como usted ha dedicado? Sí, claro, naturalmente es cada día más difícil, porque por la sencilla razón de que cada vez va menos gente al cine y uno tiene la triste sensación de haber empezado a trabajar en algo que muere, que se agota, al menos en su forma presente. Y por lo tanto, pues el cine se va convirtiendo día a día en un fenómeno cultural. El cine es ahora lo que era el teatro cuando se inventó el cine. El cine comenzó siendo un espectáculo, una diversión, una atracción de masas, y el teatro fue reduciéndose a fenómeno cultural. Hoy en día hay muchas atracciones, muchos inventos, muchas expresiones, y el cine poco a poco se va convirtiendo en un fenómeno cultural. Eso, por una parte, pues es estimable. En cualquier caso, es un fenómeno que se da y hay que afrontarlo. Es un poco triste, porque le quita esa raíz popular que de verdad tiene algo cuando es un espectáculo de masas, ¿no? Le da un cierto respeto intelectual, pero es muy grave, es muy peligroso y es triste. Bueno, pero su amor por Hollywood y por el cine americano no ha sido muy correspondido, que digamos. A usted siempre le ha ido mejor las cosas en España, ¿no? ¿Usted se siente más feliz en su casa de Los Ángeles, por ejemplo, que en Madrid? En mi casa sí, ya, porque aquella casa me gusta mucho, pero solamente en la casa. En cuanto salía de mi casa ya no. Yo he sido y soy un gran defensor del cine americano, y no solamente yo. Ahora mismo Mario Naindía me decía lo mismo, pero del cine americano, de aquel cine americano, del que se hacía en los años 30 y 40, y que estaba hecho, como sabemos, inventado, creado, diseñado, diría yo, en buena parte precisamente por creadores europeos. O sea, sí, había una parte autóctona, la parte, digamos, naif, primitiva, vitalista, pues de John Ford, de Raoul Walsh, de todos estos directores que tanto hemos amado y que seguimos añorando. Pero luego había una parte sofisticada, la de Fritz Lang, la de von Sternberg, la de von Stroheim, la de Hitchcock, sin ir más lejos, y esa era totalmente europea. Yo era partidario de ese cine americano, y cuando se entiende que una persona, un crítico, un estudioso o un aficionado es partidario del cine americano, significa, supongo yo, que es partidario de aquel cine. Pero aquello se ha perdido. Hollywood hoy en día es lo mismo que cuando vas a Egipto y dices, bueno, pero ¿con qué tenían estos trapos que al cabo de 4000 años siguen siendo tan púrpura? Y dices, pues se ha perdido el secreto.
Entonces ahora cuando ves las películas americanas, dices, bueno, pero ¿cómo se hacían aquellas? Y se lo preguntas a ellos, a los de los estudios, a las grandes compañías, y se encogen de hombros y dicen, pues no sé, hemos perdido el secreto. Así que ya se ha cansado de intentar la aventura americana. Entonces, no me he cansado. En realidad, esos 9 años yo no me los pasé luchando por hacer una película ya. Yo compré aquella casa para alejarme, porque yo creo que con perspectiva es cuando uno ve mejor sus propias cosas. Yo desconfío mucho de la gente que escribe, trabaja metido en su propio país, porque los árboles no dejan ver el bosque. Yo veo mucho más claramente las cosas de España, mis problemas personales incluso, y los de mis amigos, los de la sociedad que me rodea, cuando me voy lejos. Entonces esa perspectiva me permite, creo yo, ser más objetivo. Y yo me marché allá pues porque yo tengo una oficina, soy productor, desgraciadamente, al mismo tiempo que director, y entonces los agobios de cada día, los problemas, no solamente con los bancos, sino los problemas de una oficina, administrativos, pues me comen la moral, me comen el coco creativo, que podríamos decir. Yo me marché allí para buscar esa perspectiva, esa distancia, y para tener un poco de sosiego y de tranquilidad para pensar. Pero no me pasé 9 años tratando de hacer una película allí. Yo hice una película cuando ya llevaba 5 años, o 4 años y medio, porque además me empujaron, porque estuve antes de esa a punto de hacer otra, y de alguna manera llegó un momento en que yo ponía los inconvenientes, porque yo soy muy consciente de lo difícil que es para un director europeo, y no digamos ya español, lo cual resulta casi una excentricidad, hacer una película en Estados Unidos ahora. El Estados Unidos de ahora no es el Estados Unidos de los años 30. Hizo río abajo, sí. Hizo río abajo. Bueno, pero me costó un esfuerzo desproporcionado. Quiero decir que realmente haber invertido 5 años de mi vida y tanto dinero y tantos disgustos y en aquella película, pues los resultados, aparte de que, en fin, haya tenido buena crítica y haya gustado al público y tal, los resultados fueron pírricos en comparación con el esfuerzo. Entonces, Estados Unidos no es el Estados Unidos abierto, creativo y vital de los años 30, y Hollywood en concreto mucho menos aún. El Hollywood de Reagan pues no es el Hollywood de Reagan, cuando Reagan era un actor, quiero decir. Y de todas sus películas que son bien distintas unas de otras, yo creo que será seguramente el realizador español que tiene las películas más distintas, ¿no? Porque entre Hay que matar a B, Furtivos, Tata Mía, no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Sí, tienen mucho que ver. Me niega la mayor. Tienen mucho que ver. Esto, a mí algunos críticos comienzan ya a decir que yo soy como una especie del hombre de las 1000 caras del cine español, pero eso yo solo achaco a su frivolidad con las que ven mis películas. Las películas están hechas con todo el corazón, con todas mis posibilidades o mis potencias, y soy el mismo hombre que las ha hecho siempre, o sea que tiene que haber un común denominador. Yo podría señalar muchas coincidencias en mis películas, incluso argumentales, por supuesto, de reflexión, de filosofía, etcétera, pues muchas más aún, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hago pocas películas, primero porque como las produzco, las escribo, las dirijo y casi pues eso me lleva un gran tiempo y además no tengo dinero, entonces tengo que esperar a recuperarme de una para hacer otra, ¿eh? Y por lo tanto hago muy pocas. Pero además es que no hago las del medio. Quiero decir que yo hago una película en tanto en cuanto creo que no se ha visto, que no se ha hecho. Yo tengo la ilusión de cuando hago una película es como cuando conoces a una mujer que dices, esta es distinta, esta es realmente nueva, esta es maravillosa. Nunca he encontrado una mujer así. Entonces cuando piensas en una película dices, bueno, esta... Pues si es que esto no lo ha hecho nadie, si es que esto hacía falta, si es que esto... Luego cuando la haces, cuando la ruedas, cuando la montas, empiezas a descubrir que no es tan nueva, ni tan maravillosa, ni tan distinta. Pero lo que yo no hago es una película que se parezca a otra en tanto en cuanto ya me la sé. Además yo creo que es una postura muy sincera. Y no solamente soy yo, por ejemplo, hay otro director en España, Victorio dice, que no hace una película cuando ya se la sabe. La hace en tanto en cuanto para él es un desafío hacer algo desconocido. Pero yo no hago, como siempre digo, las películas del medio, o sea, las que me sé. Por lo tanto, cuando hago una es que no me la sé y por lo tanto se diferencia de la anterior. Pero no de una forma tan esencial ni tan grave como se dice. Usted que fue uno de los niños de la guerra y creo además que tiene una excelente colección de libros sobre la guerra civil. ¿Nunca le ha tentado, como a casi todos sus compañeros, hacer una película sobre la guerra? Es que yo nunca... que había que cerrar ya el por muchas capítulo razones, por muchas razones. Pero la primera de todas es porque yo nunca haré una película histórica, al menos que me vea absolutamente acorralado contra una esquina, ¿no? Para mí hacer una película histórica
pues es como una trampa, es como... Lo cual no quiere decir que yo deseche el cine histórico y que no haya películas históricas que me gusten mucho, pero yo personalmente, cuando pongo la cámara delante de algo, es porque si algo está viviendo ahí realmente en ese momento. No me gusta reconstruir, no me gusta ilustrar el pasado, aparte de que yo desconfío tanto de la historia, precisamente porque soy aficionado a ella, que no podría hacer. Para mí, además, historia es lo que ha ocurrido hace 5 años. Me da igual hacer una película de la Guerra Civil que una película sobre el Cid. Es la misma mentira. Lo que sí puedo hacer, como en el caso de Tata Mía, es una película, se ha dicho que era una película sobre la Guerra Civil, en absoluto. La Guerra Civil no solamente no se ve nunca, sino que lo que ocurre es que sobre esos personajes, que además ya tienen una cierta edad, Carmen Maura en la película tiene 40 años, pues pesa el recuerdo, la circunstancia trágica, dramática de aquella guerra, como pesan todos nosotros, de una manera mayor, menor, según, por fortuna, las nuevas generaciones se van ya escapando de esa nube abrumadora, ¿no?, de esa especie de losa que tenemos encima de nuestras cabezas. Pero en ese sentido yo describo la realidad de hoy, del año 86, que es cuando se rodó la película, y claro, en esa realidad pesa todavía el recuerdo de aquel tremendo, terrible conflicto, ¿no? Pero no es una película sobre la guerra civil, y nunca haré una película sobre la guerra civil, ni nunca, al menos si puedo mantener mis criterios, haré una película sobre el tiempo pasado. Se habla, lógicamente, del cine desde el otro lado de la cámara. Lógicamente, porque usted es el que lo hace y bueno, ha producido también muchísimo. Pero como espectador, ¿qué le dice a usted el cine? ¿Qué le ha dado a usted el cine como espectador? A mí el cine, que me ha dado como a tantos españoles, a tantos pobrecitos españolitos de nuestra posguerra, pues me ha dado todo lo que no teníamos alrededor nuestro. Me daba la visión de un mundo mucho más amplio, en el sentido no solamente físico, sino moral, económico, social. Me ha dado todas las ilusiones que no encontraba a mi alrededor. Yo he sido un niño como todos nosotros, los de mi edad, o casi todos, desgraciado. Ir al cine para mí no era solamente ir a pasarlo bien, por supuesto que se pasaba muy bien, pero era asomarse a una ventana y era ver que la vida era algo más de lo que nos rodeaba. Era muy importante ir al cine. ¿Y cuál sería ahora su sueño como director? Una vez que Tata Mía... Mi sueño sería hacer una película, que me saliera también una película como la imagino. Para mí siempre rodar es fracasar. Entonces yo no soporto mis películas una vez hechas porque, aunque las elogien y aunque tengan muy buenas críticas, yo no las soporto porque cuando las veo no estoy viendo la película que he hecho, sino la película que me hubiera gustado hacer. Y esa era maravillosa. Mejor. Sí. Pues muchas gracias, José Luis Borao.